Sí, no lo habéis visto mal. 900 metros faltan de este camino empedrado para ver lo siguiente que toca hoy. Nos adelantan los jóvenes alemanes a toda pastilla. Vamos a descansar un poquito de los yacimientos y de las ruinas. Y es que me chiflan, ya lo sabéis. Bueno, ahora estamos subiendo un montecito. Este montecito se llama el Monte Quimera. Y el Monte Quimera se llama así desde que el irlandés Francis Beaufort, sí, el señor que ha creado la medida Beaufort para medir la potencia del viento. Joder, qué tío fenomenal, ¿eh? Pues ese tío, este señor, el Beaufort, cuando lo mandaron a estas tierras de Asia Menor a estudiar toda esta zona, pues vino aquí, descubrió lo que se llama ahora yanartas, que quiere decir en turco piedras ardientes o quemando. Así, ahora os explicaré más adelante lo que es. Y también hizo una escala, del 1 al 3 quema poquito, del 3 al 5 botifarrones, y así sucesivamente. Bueno, y entonces, este Francis Beaufort dio a este monte el Monte de Quimera y lo asoció con un mito griego. Os cuento. El mito griego es la figura de Quimera. La figura de Quimera es un monstruo que tiene cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente. Y la mitología de Belerofonte, ¿os acordáis de Belerofonte? Hemos visto su tumba en Tlos, ¿os acordáis? Y luego en Rodas, en el Museo Arqueológico de Rodas, también hemos visto un mosaico súper estupendo, intacto, de él matando con una flecha grande lesa a monstruo Quimera. Bueno, eso es un poco de mitología, pero ahora seguiremos subiendo la montañita y bueno, ahora os cuento. Que no estoy filmando esto, pero es 1 kilómetro de esto. O sea, el gas no podía salir abajo en al lado de la taquilla, aunque sea pagando 2 euros. No, tiene que ser arriba en una montaña, ¿cómo no? Sí, pero es mentira lo del kilómetro, ¿eh? Si miráis, kilómetro largo. Casi 3. O sea que te ponen en la guía 1 kilómetro para animarte, para que caigas en la trampa mortal y luego pues te torturan. En principio son escalones, y bastante empinaditos. Luego se va calmando un poco la cosa. No mucho, no se calma mucho porque mira, ahí empieza otra vez el pedregal. Si habéis visto los vídeos anteriores, os recordaréis que os he hablado de varios terremotos que han hecho que varias ciudades antiguas estén ahora debajo del agua, como Kékova y Ximena, donde hemos estado antes. Pues estos terremotos han producido en esta zona fisuras en la tierra, en las montañas, y desde muy lejos, entre esas fisuras se va colando un gas que se llama metano. Bueno, ahora el nombre concreto ya no me acuerdo. Y ese gas, cuando llega a la superficie,
en contacto con el oxígeno, pues hace llamas. Estas llamas son eternas, se dicen, porque hace más de 2500 años que están encendidas y no se apagan, de verdad. Y además hay escritos confirmando esta realidad. Antes eran mucho más grandes, altas y numerosas. De hecho, allá en el fondo está nuestra Petite Marie, pues los barcos, los navegantes, los marineros de antes se orientaban con las llamas aquí de la montaña de Llanartas. Voy a intentar encender uno. Perdón, he hecho una palabrota. ¿Cómo se ha encendido enseguida? ¿Has visto? ¿Sí? Para los navegantes que quieran disfrutar de los dos escenarios de la ruta Licia que hemos hecho hoy, os voy a contar cómo lo hemos hecho nosotros. Hemos llegado a la playa de Chirali, que es muy grande. Primero hemos fondeado al oeste de la playa, al fondo, que está casi delante del yacimiento, de la entrada. Hemos fondeado, hemos ido a ver la ciudad antigua de Olimpos, que es muy interesante porque es diferente, no hay que subir ninguna cuesta, ninguna colina, es bastante plano, muy interesante, aconsejable. Luego hemos levantado el fondeo y hemos venido a la otra punta, al este de la playa de Chirali. Hemos fondeado, hemos dejado el dinghy en un pantalán de plástico móvil donde dejan las barquitas de turismo. Desde la playa hasta la taquilla son unos 20-25 minutos largos. Nosotros hemos venido en autostop y desde la taquilla unos un cuartito de hora subiendo, es bastante empinado y hay escalones. La entrada vale 16 liras, 1 euro por persona, y os aconsejo de venir por la tarde-noche, a partir de las 7, porque así veis las llamas al atardecer y se ven mucho mejor, y además tenemos la luna de testigo hoy. La playa esta donde hemos dejado el barco más o menos tiene unas 4 millas y la verdad es que solo se puede visitar esto con calma total porque el fondeo está absolutamente abierto al mar, desde este hasta oeste, todo el viento que venga va a generar ola, entonces solo se puede visitar con calma total. Os aconsejo traer una linterna porque el camino de vuelta se hace de noche, claro está, y hay que tener cuidado. Bueno, por fin llegamos al barco, hemos tenido mucha suerte. Sí, hemos tenido muchísima suerte porque a la ida como la vuelta hemos hecho autostop y encantadores turcos nos han cogido, ha sido fantástico. Pero a la vuelta, cuando nos hemos metido en el coche, la chica nos dice, ¿a dónde vais? Digo, a nuestro barco que está en la playa. Ah, pero la playa está cerrada. ¿Cómo? Sí, la playa se cierra para las tortugas. Hostia, pero ¿qué dices? Si nosotros tenemos que volver al barco. Sí, porque las playas donde están las tortugas, ¿os acordáis que ya os lo he comentado antes, verdad? En Dalian. Pues a partir de las 8, playa cerrada, prohibido, porque claro, es por la noche que van ellas, salen del agua y van a poner sus huevecitos y tal. Entonces hemos venido de inconito, sin hacer ruido. Pensando que habría coches de la gendarmería, hemos saltado una barrera, 2 cadenas, y es verdad que la playa está cerrada, pero hemos tenido suerte, veíamos un montón de luces rojas por la playa caminando y deben ser los vigilantes. Pero afortunadamente a nosotros no nos han visto y hemos podido llegar al barco, así que... Y cuando hemos llegado a donde estaba el dinghy, no estaba. No estaba, y digo, ¡jo! Ya a está, la ¿no? una vez que no lo ato con la cadena.
qué susto me he pegado, digo, ya está, nos han robado el dinghy. Pero no, solo lo habían quitado de sitio, lo habían puesto en otra extremidad, menos mal. Y luego, lo curioso es que viniendo para acá, en medio del mar, mirando hacia la montaña, hemos podido comprobar que efectivamente... Se ven desde aquí, los vemos perfectamente. Las llamas se ven, o sea, imaginaros cuando las llamas hacían 2 metros de altura, que ahora son chiquitinas, como habéis podido ver, pero antes llegaban hasta 2 metros, entonces era realmente un faro natural para los marineros, para los navegantes. Se ven perfectamente desde aquí. Bueno, hasta aquí este vídeo. Lo voy a cortar porque los últimos se me están haciendo muy largos, me temo muchas cosas y vamos a hacer vídeo por tema y así acabamos antes. Y yo tengo más vídeos y trabajo menos. Sí, porque os vais a volver locos con tanta... Venga, hasta luego. Buenas noches a todos. Chao.